Ahora sí, estamos en vivo y en directo, aquí con David Carulla. ¿Cómo estás, David? Pues encantado de estar aquí como siempre, Miquel. A ver qué tema tratamos hoy, ¿no? Exacto, hablaremos de un tema que seguro que a ti y a mí nos interesa. Bueno, ¿qué te voy a contar? Nos hemos pasado prácticamente media vida en la universidad Así y es. últimamente estamos hablando mucho del futuro de la educación y parece ser que como que la universidad no la contemplábamos, al menos no habíamos hablado de ella. Entonces, vamos a ver un poquito cómo será el futuro de la educación. Entonces, lo primero que te vamos a hacer, de acuerdo, es preguntarte cuál es tu experiencia, es decir, Ujú. las personas que nos están viendo, ¿cuál ha sido tu experiencia con la universidad? En general, ¿guardas una buena relación? ¿Todavía conservas algún tipo de relación con ella? ¿Impartes clases? ¿Estás ahí de alguna manera, ya sea como alumno, como profesor? Un poco que nos cuentes, ¿no? Que nos digas cuál es tu experiencia. ¿Es buena? ¿No es tan buena? ¿Es memorable? ¿O al revés? ¿Es algo que tengo que olvidar sí o sí ya? O incluso puede ser incluso con estudios superiores, en el caso de que hayas hecho algún tipo de máster o que hayas hecho, por ejemplo, doctorados, postdoctorados o lo que haga falta. Pero creemos, David, ¿verdad? Que es un tema que hay que hablar, ¿no? Es verdad que la universidad siempre ha estado ahí, a lo mejor es un poco tabú, hay gente que la critica mucho, hay gente que la alaba mucho, Ujú. pero al final, cuando hablamos de formación, tenemos que hablar del futuro de la formación y hacia dónde va la universidad del futuro. No sé, ¿cuál sería tu impresión? Así rápidamente, David, un poco para que veamos hacia dónde... Bueno, aquí la conversación se puede desviar mucho, igualmente. Totalmente, totalmente, Miquel. Bueno, yo creo que la universidad va a seguir, por supuesto que sí, pero se va a transformar, ¿no? Va a haber una transformación para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades e incluso a la nueva normalidad que tanto estamos escuchando estos días, ¿no? Y para hacer esa transformación, pues deben de cambiar, yo considero, muchas cosas. Una de las primeras ideas, ¿no?, que podemos así lanzar como quien no quiere la cosa, es qué va a pasar con el mundo online, ¿no? Es decir, cada vez hay más universidades que son solo online y que están triunfando mucho, de que cada vez tienen más estudiantes, más alumnos. Y está claro que pues las universidades que básicamente son presenciales, algunas ya se están espabilando, están invirtiendo esfuerzos en hacer online algunas de sus carreras, de sus formaciones. Entonces, creo que vamos hacia una universidad online, ¿no? Y cada vez será menos importante el lugar donde está ubicada la universidad, lo que será importante es la calidad educativa que está ofreciendo. Vale, vale, David, creo que has abierto demasiados melones, ¿eh? Vamos a ir poco a poco porque al final como universidad es verdad que hay varios aspectos a tener en cuenta y ahora hablaremos de todos ellos, ¿de acuerdo? Pero lo primero que queríamos hacer David y yo es invitarte, si eres formador o te dedicas al mundo de la universidad o sea la formación freelance, que te unas a nuestra lista de suscriptores, ¿de acuerdo? Que puedes ver, que la estamos colgando aquí, porque te vamos a dar muchos tips sobre todo estas ideas que estás viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Sobre cómo mejorar tu formación, cómo hacer pues, dinámicas mucho más divertidas para la gente que está ahí. Es decir, hablaremos de estos temas, que al final la formación ha cambiado muchísimo. Y si me permites, David, vamos a empezar a presentarnos, ¿de acuerdo? A las personas que tenemos aquí y les decimos hola, ¿de acuerdo? Saludamos. Claro que Además, sí. hay grandes conocidos por aquí, o sea, genial. Tenemos a Andrés García, ¿qué tal? Desde Toledo. Me dedico Un a la saludo. formación online en inocuidad alimentaria, perfecto. Además, también hicimos un live con él hace un tiempo, o sea que fantástico. A Mónica, que nos dice buenas desde Mallorca, comercial desde hace 15 años. Comercial es un perfil también muy, muy, muy cambiante hoy en día y con mucha incertidumbre, pero será súper necesario, no tengo ninguna duda. Milagros nos dice, hola Miquel desde Oporto y está en el área de recursos humanos. Hola Milagros, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, muy obrigado. William nos dice, buena iniciativa, perfecto, gracias, seguiremos con ello, nos encanta este tema, de acuerdo al tema de la formación, de hecho nos dedicamos a ello desde hace muchos años y seguiremos un poco viendo qué es lo que va a pasar. Nos declaramos también los grandes ignorantes, es decir, aquí la idea es que tú puedas contribuir también, porque al final esto de la formación, nadie sabe lo que va a pasar, aquí te damos nuestras impresiones, ya sabes, no nos hagas caso, compruébalo por ti mismo, ¿no? Federico nos dice, hola desde Colombia, trabajo en UTalks, una startup dedicada a la distribución de contenido académico y profesional en Latinoamérica, o sea que seguro que estás en el ajo, estás ahí dentro de este sector. Perfecto, Federico, tus apreciaciones también serán muy importantes y gracias por estar aquí con nosotros. Pues bien, como decía David, yo le iba a proponer algo también, y es lo que está pasando ahora. En estos últimos años, David, no sé si te has fijado, que cada vez hay más formación no reglada, ¿no? Al Sí. principio, la formación que no tenía una titulación por parte de la universidad era extrañísimo. Era muy extraño encontrar algo que no tuviera una certificación por alguien. De hecho, muchas veces cuando alguien daba una formación de algo que no tenía una certificación, era un poco como el chamán, ¿no? Aquella persona que explicaba cosas totalmente rarísimas. En cambio, ahora, si miramos la oferta de las universidades,
hemos visto que el incremento de la formación no reglada y no oficial ha aumentado muchísimo. Ya puede ser por un tema de recursos, un tema porque la gente busca cosas nuevas, pero sí que es verdad que la formación no reglada cada vez tiene más peso. Es más, la autoformación, el autoaprendizaje cada vez es una práctica mucho más extendida. ¿Cuánta gente ha aprendido cosas hoy en día por YouTube o cualquier otro tipo de vídeos que se pueden descargar de forma gratuita? O incluso cuando tienes una emergencia de cualquier cosa, te bajas un curso, aunque sea comprando o no, solucionas el problema y muchas veces ya no necesitas nada más hasta que te pase otra vez lo que sea. Entonces, este punto es un punto clave porque el exceso de oferta hace que lo que sea supuestamente oficial tiene que ganar en valor, ¿verdad, David? Porque claro, si hay tanta oferta, ¿cómo lo hacemos para realmente diferenciarnos en ese servicio que está ofreciendo, en este caso, la universidad, por ejemplo? Claro, es muy difícil, lo que comentas es muy difícil saber discriminar cuál es la buena formación de la no tan buena o cuál realmente es adecuada para ti. Al final, el usuario lo que busca son dos cosas. Una, a veces se busca ese título, el título, el estar reconocido, respaldado por una universidad prestigiosa o una escuela de negocios prestigiosa. Y por el otro lado, estamos buscando la utilidad de la información que recibimos, del conocimiento, de la experiencia que nos pueden transmitir en estas formaciones. Evidentemente, las dos cosas son compatibles, pero no siempre se dan las dos. A veces hay una universidad que expide un título pues, importante, que luego miras el contenido y dices, bueno, aquí hay mucho prestigio, pero poca chicha, ¿no? Hay poco valor o es demasiado teórico o la forma de impartir que tiene el profesorado pues no es amigable, no es agradable o da la sensación de que no se preocupan por el alumno o hay pocas prácticas en empresas, que ese es otro tema. Entonces, evidentemente es un punto importante, ¿no? Esa diferencia, esa titulitis y luego la calidad de la formación. Entonces, bueno, pues está claro que es un tema importante. Exacto, ¿no? Y además dices una cosa que es muy interesante, que tiene que ver sobre todo con la calidad de los docentes, ¿no? Es verdad que hasta ahora tú comprabas un grado, tú comprabas una licenciatura, un máster y más o menos comprabas el paquete de contenidos. Por ejemplo, si hacías algo de marketing digital o de productividad o de cualquier otro tema, al final lo que mirabas es que más o menos tuviera los contenidos que creías que, bueno, pues por lo que sea, tenían que estar en tu currículo, ¿no? Considerabas que eran los más importantes. Hoy en día esto ha cambiado, la percepción es muy distinta. Los estudiantes ya saben muchísimas cosas, tienen mucha más información que antes. Por lo tanto, lo que van a hacer también es buscar a aquellos docentes que, por lo que sea, mejor conectan, consideran que su contenido es mejor, consideran que simplemente encaja mejor con ellos. Entonces, aquí hemos llegado a un punto, y esto es lo que está pasando también en las universidades, que cuán importante es la marca personal de los propios docentes, los propios profesores. Hasta ahora la universidad prácticamente no ha invertido nada en marca personal. Si te fijas, las universidades no han invertido en marca personal. Es decir, al final los profesores son personas que trabajan ahí, que muchas veces llegan muchísimos años y no invierten realmente en potenciar esa marca. Invierten, por ejemplo, en mejorar la propia marca que tiene. Es decir, si es la Universidad de Barcelona, de Madrid, la que sea, invierten justamente con esto. Entonces, la pregunta sería esta, es decir, ¿qué va a pasar con esa marca personal de los ponentes? ¿Los docentes cada vez más serán más importantes, menos? Nosotros decimos que sí, que cada vez más la marca personal será radical. Y de hecho, hay muchísimos estudiantes de acuerdo que lo primero que hacen es, ¿estará este profesor? Eso que antes parecía algo surreal, que un profesor lo pudieras decidir tú a dedo y pudieras decidir yo quiero a este profesor, cada vez lo tenemos más cerca. Porque tú, ¿cómo lo ves, David? Todo este tema de la marca personal dentro de las universidades, creo que es una cosa que se ha trabajado muy poco, pero ¿cuál crees que sería el futuro así a corto plazo? Pues coincido con la importancia que va a tener esa marca personal, sobre todo a la hora de competir entre universidades, porque claro, en el mundo online la competencia ya no tiene que ver tanto con, como decía, con el espacio, con la ciudad o con el país donde esté esa universidad, sino con los fichajes, ¿no? Como si fueran equipos de fútbol, con los fichajes que serían los profesores que están dentro de ese máster o de esa titulación o de esa carrera, ¿no? Y está claro que ahí todo el profesorado tendrá que empezar a cuidar su reputación digital, porque muchas carreras a veces se van a vender más o van a tener más alumnos o alumnas según los profesores y profesoras que haya. Entonces, claro, hay que trabajar esa marca personal y eso significa que ya quizás no será tan importante los méritos académicos, que evidentemente lo son, los estudios científicos, las publicaciones, que evidentemente pues, seguirán siendo importantes, pero también tendrá mucho más peso o tendrá más peso la experiencia profesional, las empresas en las que ha trabajado ese profesor o profesora, porque al final
la teoría está muy bien, pero el universitario cada vez está pidiendo más la práctica, ¿no? Pero esto en la realidad, ¿cómo se aplica, no? Y eso me hace pensar, Miquel, no sé cómo lo ves, que quizás muchas carreras son demasiado largas, ¿no? Carreras de 5 o 6 años que cuando acabas la carrera, lo que viste en el primer curso ya ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sí, a ver, lo que está pasando es que el conocimiento está cambiando mucho más rápido que antes, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo, se nota mucho más en los doctorados, ¿no? Doctorados, por ejemplo, que empiezan en un año determinado. Imagínate un doctorado tecnológico, que estás estudiando una aplicación que en 2007 era una manera, en 2017 de otra, y en 2023, pues obviamente no la conocerá nadie, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿tiene sentido ese conocimiento? Por eso cada vez más se están haciendo papers mucho más cortos, artículos científicos más cortos, porque al final se ve que el conocimiento cambia tan rápido que obviamente esto tenemos que cambiarlo. Entonces, las universidades cada vez ofrecerán pues, mucho más planes personalizables, evidentemente los cursos serán mucho más cortos. Y antes decías, David, una cosa muy interesante y es la escala salarial de los profesores. Esto es una cosa que es bastante curiosa y además siempre se ha dicho que el docente o el profesor debería ser un profesional muy bien valorado, que es una persona realmente pues, respetuosa, que ha conseguido grandes cosas en su vida, pero realmente la universidad, vamos a ser sinceros, los sueldos precisamente en casi todas las partes del mundo, exceptuando algunas zonas, no es que serían precisamente la panacea. Vamos a decir que realmente son sueldos más bajos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, de acuerdo, ver que a lo mejor habrá que hacer una escala salarial en base a lo que me traes. Porque fíjate que ya no son tanto los contenidos, sino que los profesores van a ser gestores de comunidades, ¿no? Y eso es un punto muy interesante, porque si tú eres un profesor que tienes que gestionar una comunidad, significa que tu valor percibido ya no solo es el contenido que impartes, además también lo es la propia comunidad que tú tienes detrás. Si como universidad yo tengo una persona que es capaz de, por ejemplo, cuando hace un live tener 1 millón de personas, una persona que cuando publica algo se lo lee prácticamente medio mundo, ¿cuánto valor tiene esto? Entonces me hace replantear realmente que el valor de los profesores a lo mejor se va a poner en su sitio y sobre todo aquellos profesores que den más valor y que tienen más comunidad, pues obviamente tengan un salario mucho más alto y en este caso obviamente que le repercuta en un beneficio a la universidad. ¿Cómo lo ves esto, David? Pues creo que sí, que va a haber más competencia y más competitividad en ese sentido, ¿no? De a ver quién tiene la comunidad más grande, porque efectivamente, si tú tienes en tus filas un profesor o una profesora que es el referente absoluto en el marketing digital, por poner un ejemplo, pues evidentemente la gente va a conocer incluso más el máster. Voy a hacer el máster de X universidad, va a conocer más el máster de X persona, ¿no? Voy a hacer el máster de este experto, ¿no? E incluso a veces puede ser que el propio experto se coma a la universidad, lo cual ahora mismo nos parece impensable porque todo el mundo, cuando habla de una universidad, le preguntan, ¿y esta universidad qué universidad es o qué prestigio tiene, ¿no? No te preguntan si va esta figura o este gran profesional, ¿no? Lo cual yo creo que esto puede cambiar mucho, como bien apuntas, Miquel. Perfecto, David. Bueno, te comentamos que estamos hablando sobre el futuro de la universidad, el futuro de las escuelas de negocio, qué es lo que va a cambiar. Gracias por estar en este debate, sobre todo para darnos alguna visión. También te ponemos aquí el enlace de YouTube donde puedes ver los vídeos anteriores de formación, ¿de acuerdo? Y también hablamos de vídeos de productividad y otros temas, así que te invitamos también a que hagas clic y te suscribas. Y dicho esto también, David, si te parece, tenemos un par de comentarios, los vamos a leer y seguimos con el debate, que este debate da mucho de sí también, ¿no? Mira, tenemos aquí a Andrés, ¿de acuerdo? Que nos dice, hola, desde Santiago de Chile, ¿cómo estás, Andrés? Fantástico, consultor de empresas, genial. Cuéntanos un poco también si te dedicas a la formación, a la capacitación, nos encantará también conocer esto. Mira, Federico nos dice algo interesante, dice, los contenidos y herramientas también son muy importantes más que en la educación, debe apostar por la virtualidad. Exacto, sí, total. Contenidos y herramientas es muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros nos basamos mucho en la parte pedagógica, es decir, cómo está explicado todo esto. Hoy en día tenemos todos los contenidos del mundo, tenemos todas las herramientas del mundo. Para mí la gran diferencia es el tipo de explicación, cómo lo hace el profesor, la experiencia que ha tenido, cómo lo cuenta, si lo cuenta realmente desde la emotividad personal, algo que ha vivido personalmente. Yo creo que la parte emocional pues va a ganar cada vez más, mucho más peso, pero gracias, Federico, por comentarlo. Estupendo. Seguimos con este tema porque antes decías algo muy interesante y es que la escala salarial, el máster conocido de tal persona, de hecho hay algunos ejemplos de cosas que han pasado, gente que ha seguido a esa persona porque primero estaba en una universidad y después se ha creado su propio máster fuera de la universidad y a la persona le daba igual la universidad, ya le daba igual porque yo ya conocía a esa persona. Esto ha pasado, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Es una cosa que se va a producir bastante porque al principio es más fácil, no hay que decirlo, es decir, no hay que olvidar que las universidades tienen mucho más, es decir, mucho más prestigio que seguramente una persona individual ahora mismo.
Pero claro, si esa persona individual va creciendo y cada vez sigue más gente, llegará un momento en el cual se va a desvincular de esa universidad y obviamente podrá tener su propio programa consigo mismo. Así que es un punto muy interesante. Seguiremos con esto porque yo creo que este tema también da de otro sí. El tema de cómo debería estar pagada la formación, yo creo que también puede dar por otro live, seguro. Otra cosa también muy interesante, ¿no? Y es ¿qué ha pasado con, esto lo decías muy bien al principio, David, el tema de la deslocalización de las universidades, ¿no? Hasta ahora, fíjate que si yo quería ir a una gran universidad prestigiosa, imagínate que quiero ir a Harvard, ¿de acuerdo? Quiero ir a Yale, quiero ir a Stanford, no tenía más opción prácticamente que desplazarme y hacer ahí un grado, una carrera, una licenciatura o lo que tú quieras. Es verdad que tienes la modalidad online, pero siempre ha sido considerado como secundaria. Pero ahora hemos llegado en un punto en el cual la obligación ha hecho que muchas personas lo tengan que hacer desde su pueblo. Imagínate que estás en un pueblo de 500 habitantes y que estás trabajando directamente o estás estudiando directamente con Harvard. Eso es muy potente y eso nos hace replantear la universidad a nivel mundial. Fíjate que si replanteamos esto, entonces, ¿a mí qué más me da ir al lado que tengo del pueblo o de la ciudad más próxima si yo puedo a la universidad que a mí más me gusta con los mejores profesores? Y además, me voy a ahorrar una pasta, ¿sí? Un montón de plata, pensando en lo que tendría que pagar de alojamiento, de manutención, del piso, el apartamento o lo que haga falta. Entonces, esto es un cambio de paradigma, es una rotura brutal, porque significa que ya puedes elegir la universidad desde donde quieras. Entonces, ¿qué pasa con las universidades que hacen los mismos contenidos con los mismos tipos de profesores y que además no añaden esa parte de marca personal? Pues ahí justamente es donde va a haber el gran problema de la universidad. Ahí es donde tiene ese reto, porque muchas universidades, si sigue esta tendencia online, pueden llegar realmente a ser desaparecidas, extinguidas o simplemente devoradas por otras universidades que lo han sabido plantear mejor. ¿Tú cómo ves esta perspectiva? Pues creo que sí, que es el momento de que las personas que están en la universidad se pongan las pilas y que las universidades, creo que el camino es la especialización, que cada universidad sea muy especialista y muy buena en una cosa, porque el tener titulaciones por el simple hecho de que no hay ninguna otra universidad a 200 kilómetros a la redonda, ya dejará de tener sentido, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que las universidades quizás tendrán que, como te decía, especializarse, hacerse muy buenas, muy punteras en cosas muy específicas que las hagan incluso competir con las superuniversidades, como las que comentabas, y que incluso pues eso también hará que las superuniversidades, estas universidades grandes y potentes, también tengan mucha competencia, ¿no? Y que quizás, pues, bueno, aquí también tendrá que tener mucho, tenemos que tener mucho en cuenta pues el presupuesto, ¿no? Si tú tienes una universidad que realmente ofrece muchas carreras, muchas titulaciones, pues quizás es mejor reducirlas y centrarte en ser especialista en esto. Entonces aquí la administración universitaria tendrá que hacer números, ¿no? Exacto, porque a veces tiene muchas complicaciones, ¿no? Es verdad que la universidad a veces depende demasiado de algunos fondos públicos y eso hace que le cueste avanzar. Y también es muy interesante el hecho de que ahora pueden aparecer pequeñas iniciativas que realmente con poco capital lo vayan acumulando, lo sepan gestionar y como están acostumbrados más al mundo startup, lo que pasa es que realmente refloten y empiecen a subir. Lo que está pasando ahora, incluso algunas universidades se están empezando a plantear el hecho de comprar algunas de estas startups de educación que están creciendo. De hecho, ya ha pasado. Entonces, si nos fijamos también en la formación no reglada, tenemos, por ejemplo, las grandes plataformas, como por ejemplo tenemos a Udemy, tenemos a Teachable, a Hotmart, que Hotmart recientemente compró también a Teachable. Lo que está pasando ahora mismo es que estas plataformas donde las personas alojan cursos online, que la mayoría no tienen ningún tipo de certificación, están creciendo como la espuma. Y eso al final es porque la gente quiere soluciones. Y eso fíjate que al final la universidad no siempre, no voy a generalizar obviamente, pero no siempre las proporciona. Porque al final tú cuando buscas algo concreto, buscas una solución que te digan, vale, ¿cómo podría hacer esto? Y lo podría hacer en el menor tiempo posible. Esto no se responde precisamente en un grado, en una licenciatura de 4 años, porque 4 años para responder un problema, hoy en día lo puedo hacer antes. Entonces, si la importancia de los títulos se va rebajando, si grandes CEOs, de acuerdo, como el mismo de Google o Microsoft, siempre dicen, a mí me da igual los títulos, fíjate que entonces está cambiando el paradigma por completo, ¿no? Y de hecho te quería comentar una cosa que también tiene mucho que ver con lo que decíamos, que es precisamente el tema de la evaluación constante de los profesores, evaluarlos constantemente. Hasta ahora, prácticamente lo que existe en la mayoría de facultades es que te dan un pequeño cuestionario, pones 4 cosas sobre el profesor, valoración más o menos del 1 al 10, tú le dices un 7, un 8 y ya está. Hay gente que le ponen un 3, le ponen un 1, pero no hay impacto.
da igual, puedes poner un 0 y no pasa nada. Entonces, lo que va a pasar ahora y cada vez más es que existirán y empezarán a aparecer más TripAdvisors de los profesores, igual que tenemos Glassdoor, en el cual la gente pone las críticas que ha tenido con las empresas. Pues, ¿qué pasará ahora si, por ejemplo, empiezan a haber estos TripAdvisors profesionales dentro de los profesores? Un poquito ya pasa con LinkedIn, pero obviamente todavía no está especializado en el mundo de la educación. David, ¿tú cómo ves esto? ¿Ves posible un TripAdvisor de los profesores? Pues yo sospecho que ya debe estar inventado, ¿eh? Sospecho que ya alguien ya está cocinando esto, si no es que ya está hecho, que lo desconozco, pero está claro que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de la marca personal. La marca personal será tener una buena reputación, unas buenas recomendaciones. Y eso significará que tal vez si tu formación, si tus clases consisten en leer un PowerPoint, o limitarse a leer un PowerPoint, pues quizás tendrás que currártelo un poco más para que tengas esas buenas notas. Quizás tendrás que hacer unas formaciones o unas clases más dinámicas para que la gente te ponga buenas notas. Y eso efectivamente va a repercutir también en la calidad docente, que es lo que estamos buscando, que el usuario final reciba una mejor formación. Entonces, creo que es positivo ese tipo de iniciativas. Exacto, entonces hay que estar abierto a ello. Hay algunos docentes que todavía es verdad que les cuesta más porque no quiero que me evalúen demasiado, porque al final, si no conocen mi trabajo, ¿cómo lo van a evaluar? Pero fíjate que al final hablamos siempre de emocionalidad, hablamos de cómo transmites esos contenidos. Eso es realmente lo que debería ser evaluado. Al final es cómo transmites tú de A a B, es decir, lo que comunicas tú con lo que finalmente percibe el alumno. Esta es la parte más importante realmente. Obviamente el contenido puede ser genial, pero a lo mejor deberías dedicarte a la investigación y está bien. Sí, de acuerdo, a veces hay que reconocer también que cada uno, pues obviamente es bueno o puede mejorar en algo concreto, ¿no? También es verdad que está pasando algo, David, que tiene que ver mucho con el tema de las universidades y que es el tema de la redefinición del contenido gratuito, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, las universidades prácticamente se prodigaban en no dar nada gratuito. La mayoría hacían esa típica sesión introductoria en el cual tú ibas un día a escuchar a los ponentes y más o menos te daban 4 pistas, pero parecía que tuvieran miedo de darte contenido porque esto se vería después, digamos, en el curso o en el posgrado o en el máster o donde haga falta. Pero claro, por otro lado, hemos visto una especie de eclosión brutal del contenido gratuito, que esto ya lo teníamos durante estos últimos años, pero ahora, obviamente, con todo el tema de la pandemia, pues todavía ha seguido mucho más, ¿no? Entonces, el tema del contenido gratuito por las facultades creo que será un cambio de paradigma brutal. ¿Te imaginas algunas lo hacen, obviamente, y algunas dan recursos, pero todavía hay un miedo a compartir, no vaya a ser que me quede sin alumnos? Tú, David, ¿cómo lo verías esto? Pues sí, en realidad creo que el hecho de dar contenido o aportar contenido, tener el propio blog de la universidad, en lugar de con las noticias, que está muy bien, que haya un contenido que la gente pueda leer, pues al final lo que está es creando marca, en este caso marca de la universidad. Luego también esto podría ser como plataforma para el profesorado, los profesores que forman parte de esa universidad. Es decir, tendría que haber publicaciones, sobre todo a nivel divulgativo, de todas las investigaciones que está haciendo la universidad, por ejemplo. Pero claro, eso yo entiendo que de momento se percibe como mucho trabajo, como que muchos profesores pues ya tienen suficiente con tener que publicar muchos papers porque si no, no les mantienen la plaza y luego tienen que hacer también la docencia y compaginarle todo ya es como muy, se ve como un castillo, no se ve como una gran tarea y luego además tienen que seguir, pues eso, que encima tengan que trabajar su marca personal, puede percibirse como, sí, hombre, la que faltaba, ¿no? Claro. Pero creo que va a ser la única manera de seguir Será un cambio manteniendo. obligado, ¿no? Yo Un creo poco que sí. obligado, ¿no? Yo creo que sí. Exacto. Otra cosa sería los entresijos. Aquí podríamos entrar con lo que dices de eso, el tema de que estén forzados a publicar ciertos papers, artículos en determinado tiempo y que hay cosas burocráticas que obviamente habría que redefinir. Pero eso sí que es verdad que muchas veces se produce también porque hablamos siempre de que es un conglomerado público-privado, muchas veces, la mayoría de veces más público que privado, y eso hace que sea complicado de gestionar. Pero obviamente tendrá que hacerlo, tendrá que agilizarse ese proceso sí o sí. Entonces, ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Y después pasa un punto de acuerdo que quería comentar, que es el tema de los profesionales que hay en la facultad, la mayoría de docentes, no suelen emprender, no suelen hacer acciones directas. Algunos de ellos sí. Y eso la universidad tendrá que tenerlo en cuenta. Por eso, cada vez más, ¿de acuerdo?, se están produciendo unas diferencias brutales. Por ejemplo, el otro día hablaba con una universidad concreta, la Universidad de Barcelona, en la cual yo colaboro, y me di cuenta que la mayoría de másters, por ejemplo, ahora, tiene que fichar o tiene que contratar a la mayoría de profesores que tengan un doctorado, ¿sí?
Claro, eso al final, fíjate que limita mucho las posibilidades de que entren ciertos emprendedores, gente que realmente ha vivido las calles, por decirlo así. Yo no voy a decir que uno sea mejor o peor que el otro, porque eso evidentemente es una percepción, pero sí que es verdad que si dejamos de entrar o evitamos que entren aquellos profesionales que han emprendido, que tienen sus historias emprendedoras y que además han visto de primera mano cómo funcionan las cosas, ahí realmente tenemos una gran pérdida. Y esto es muy importante tener en cuenta por lo siguiente, y es que la mayoría de profesores, imagínate que estás en una carrera, en un grado, en una licenciatura de economía, si no has emprendido nunca, es verdad que el alumno, ¿qué percepción puede tener de alguien que no ha emprendido nunca y que no ha generado un negocio y que no ha generado riqueza si tú estás enseñando economía? La parte teórica está bien, pero al final la mayoría de alumnos no querrán hacer un doctorado seguramente. Lo que querrán saber es cómo sacar tajada o cómo aprovechar que la economía es un grado, un título y después obviamente generar un beneficio con ello. No quieren el conocimiento solo, la gente después quiere un trabajo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves esto de profesionales, sobre todo muchos docentes, profesores que no han emprendido nunca y que están en ciertos puestos, de acuerdo, en ciertas materias que obviamente requieren de haber vivido pues, ese campo en primera mano, ¿no? Es decir, esa experiencia en primera mano? Pues yo creo que es normal que los alumnos tengan recelo de esos profesores que parece que solo viven de la teoría, ¿no? Y sobre todo en algunas carreras o titulaciones en las cuales, pues como por ejemplo el caso de empresariales o de ADE, pues evidentemente si tú nunca has montado una empresa, pues te da un poco la sensación como de, bueno, sí, o puede ser que hayas montado una empresa, pero que sea una empresa que montaste hace 30 años, pues no es lo mismo que si que si la estás montando ahora o si eres una persona que ha montado una startup hace 3 años. Entonces yo creo que las titulaciones tendrán que tener muchos profesores. Creo que, y eso es otro melón, ya lo sé, pero creo que será interesante tener un abanico de profesores expertos en en abrir, por ejemplo, muchas empresas o muchos sectores distintos, o unos que hayan trabajado en empresas multinacionales y otros en startups, sobre todo para ver las posibilidades, ¿no? Eso, evidentemente, yo soy consciente de que a nivel de administración o de coordinación, pues es difícil, porque evidentemente es más fácil coordinar una asignatura con 1, 2, 3 profesores que con 20, ¿no? Pero creo que eso también añade mucha calidad a la formación, el hecho de que sean personas que realmente han tenido una experiencia. Y luego, otra cosa importante a tener en cuenta, que yo creo que es imprescindible para todas las universidades, es que reduzcan de una vez la burocracia. Porque si no reducimos burocracia, va a ser muy difícil hacer cosas innovadoras, coordinar, lo que decía, este elenco de profesores y profesoras que puedan dar mayor calidad a la docencia, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa. Perfecto, David. Si te parece, repasamos algunos de los comentarios que tenemos por aquí, que la gente nos va llegando, ¿de acuerdo? Genial. Tenemos aquí Federico, nos dice totalmente de acuerdo. Genial, gracias a ti. William nos dice, hay que reinventarse y entrar en la web. Entiendo que 3 se refiere a, no sé, 3.0. No sé si nos lo puedes aclarar, si estás aquí. William, manifiéstate. Milagros Carolina nos dice, concuerdo. Muchas veces los profesores están anclados al cargo que obtuvieron en el pasado y no actualizan las herramientas pedagógicas. Sí, y evidentemente al final es un poco la inercia del sistema. Con eso tampoco queremos culpabilizar a nadie y decir que los profesores realmente es que deberían cambiar todos. Yo creo que al final cada uno lo hace desde la propia, entre comillas, humildad, ¿no? Es decir, yo he hecho esto siempre, más o menos me ha funcionado y además la universidad nunca me ha dicho nada al respecto. Entonces, ¿por qué debería cambiar, no? Y aquí hay personas como siempre, gente que tiene más vocación realmente de estar con los alumnos y otros realmente lo hacen forzados. Yo, por ejemplo, cuando voy a las facultades a veces se nota la gente que tiene pasión por enseñar, que le encanta compartir. En cambio, hay otros que realmente lo hacen. Por ahí me encanta investigar, pero mira, de vez en cuando me han llamado y me decía, a ver si puedes dar esta clase porque no tenemos a nadie que la haga. Y entonces, como trabajo ahí, pues claro, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de personal cada vez debería estar menos delante de los aulas. Al final, la pasión es una de las cosas que hay que contagiar, seguro, ¿no? Mira, Joan Riera, ¿qué tal? Joan, ¿cómo estás? Dice, correcto, nadie quiere un profesor de emprendimiento que nunca ha creado una empresa desde la trinchera. Totalmente, es un poco lo que decíamos, súper bien resumido, Joan. O sea que fantástico. Al final, nosotros queremos ver un poco cómo ha funcionado todo, que nos expliques ese proceso. Quiero compartir esa parte emotiva que tú has vivido, es decir, cómo lo pasaste de mal, cómo lo solucionaste, qué sentiste. Y lo que nos pasa ahora es que nos quedamos con 4 conceptos teóricos que obviamente pues cada vez se están implementando menos. Y además aquí hay un tema y es que hay universidades que ya lo están practicando, obviamente, ¿no? Y cada vez lo hacen más. Pero todavía encontramos muchas veces esa faceta más teórica. Que lo dicho, no es malo la parte teórica, con eso no queremos denostar esa parte, creemos que es muy, muy, muy importante, pero es verdad que tiene que haber mucha más combinación. Esta es una de las grandes peticiones que existen, siempre.
La parte práctica y la parte teórica siempre van totalmente desfasadas. Cada una va a su bola, cada uno hace sus cosas, cuando realmente deberían ir mucho más combinadas. Porque al final es verdad que es importante la parte académica. Al final, fundamentar las cosas que haces tiene todo el sentido del mundo para que no todo el mundo hable de cosas distintas. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos tan descoordinados después con la parte práctica, con la gente que hace consultoría? Y también es verdad que los consultores muchas veces también pasamos 100% de la academia, cuando realmente tampoco debería ser así, porque también hay conceptos muy interesantes y herramientas, cuestionarios que realmente son muy válidos y que están muy bien que los tengamos. Perfecto. ¿Qué añadirías tú, de acuerdo? Las personas que nos están escuchando ahora mismo, si estás escuchándonos aquí, dinos qué añadirías tú, cosas que debería tener en cuenta la universidad. Y obviamente, y un día hablaremos también de ello, está en el tema de todos los contenidos. De esto hemos venido hablando, ¿de acuerdo? En los diferentes vídeos, pero sí que es verdad que los contenidos es una cosa que iremos hablando mucho más. ¿Cómo deberían ser los contenidos de muchas facultades, de universidades, para que realmente sean, primero, atractivos para los alumnos y, en segundo lugar, que se adecúen a lo que realmente el mundo está pidiendo? Así que es un tema clave porque, esto lo decíamos antes muy bien, David, ¿no? El tema del contenido gratuito. Hay tanta cosa que ahora mismo, porque yo tengo que pagar 5.000, 20.000, 50.000, pues al final tiene que haber un factor diferencial que diga, yo pago por esto es lo más importante, por lo tanto no tengo ningún problema en pagar 80.000, 90.000, 100.000 dólares por un máster, por una carrera, por un grado o por lo que haga falta. Así que 1.000 cosas, ¿de acuerdo? Y te agradecemos un montón, ¿de acuerdo? Todas las cosas que nos has dicho, todos los comentarios. Al final aprendemos un montón, porque fíjate que no sabemos lo que va a pasar en la universidad. Ahora te estamos dando unas ciertas predicciones, cosas que estamos viendo ya que están ocurriendo, pero hay cosas que se nos escapan 100%, ¿no? Entonces, David, ¿qué dirías así a nivel general un poco de lo que hemos visto hoy y sobre todo un poco cuáles son tus, vamos a decir, tus halagos o tus experiencias futuras que digamos que van a pasar en la facultad, evidentemente sin saber lo que va a pasar realmente, ¿no? Claro, no tenemos la bola de cristal, pero sí que vemos, pues sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Una tendencia a la formación online, una deslocalización de las universidades, cada vez va a ser más importante la calidad del contenido que ofrece la universidad, la posibilidad de ofrecerlo online, un profesorado que realmente sea cada vez más reconocido, que trabaje su marca personal, que tenga a poder ser no solo una acumulación de méritos académicos, que también, pero que además tengan una acumulación de experiencias profesionales de éxito o de fracaso, porque eso ya sabemos que es muy relativo, y creemos que el camino pues, va también muy ligado a la reducción de la burocracia, que es uno de los grandes problemas de las universidades. Por último, me gustaría también comentar la importancia de que empresa y universidad vayan de la mano de una vez, porque a mí me da la sensación, y yo creo que hay muchas excepciones, pero creo que a veces parece que las universidades y las empresas colaboran como para cumplir un poquito y ya está, ¿no? Y a veces la sensación es que las empresas utilizan los alumnos un poquito para, bueno, pues para sacar el trabajo que no quiere hacer nadie, no se implican muchas veces en la formación de esa persona, porque, bueno, cuando tú hablas con alumnos, con becarios, pues las opiniones, pues evidentemente muchas veces son negativas, ¿no? Y aquí igual sería interesante que también, igual que decías muy bien, Miquel, el tema del Glassdoor o el TripAdvisor de los profesores, podría haber un TripAdvisor para las empresas que ofrecen prácticas, ¿no? Y esto quizás cambiaría un poco el cómo se trata al alumno y luego cómo se hace ese seguimiento, ¿no? Exacto. Emprendedores, ya lo sabes, Teacher Advisor aquí ha sido creado en un momento. Seguro que hay algo parecido, ¿de acuerdo? Recuerdo en España que había el tema de patata brava, ¿de acuerdo? Que era más, así, más jocoso, ¿no? Pero es verdad que se evaluaba a los profesores y se tenían en cuenta sus frases más conocidas. Entonces, da mucho de sí este tema. Gracias, David, por hacer el resumen. Mira, de hecho, Milagro nos dice una cosa súper interesante y es que estoy totalmente de acuerdo. Y es que muchas veces en ciertas universidades, en ciertas escuelas de negocio, se paga más por el networking, es decir, quién te vas a encontrar ahí, que no tanto por el contenido. El contenido lo puedes encontrar muchas veces, es verdad, de forma gratuita o pagando mucho menos. Así que eso es un tema muy interesante. Hablaremos también de ello en nuestro próximo live, porque el tema de los contactos es una de las cosas que si, por ejemplo, una universidad da demasiados deberes, demasiadas cosas a hacer, demasiados assignments aquí, aquello, no sé qué, tareas varias, al final la gente no se conoce, no tiene tiempo de hablar entre ellos y eso realmente es lo que determina la calidad de una facultad. La calidad de una universidad es el nivel de contactos que después cuando te vas tienes, porque el contenido se va, se marchita, pero en cambio los contactos, si realmente son buenos, se quedan para toda la vida. Pues bien, hemos llegado al final, ¿de acuerdo? Además, te hemos dejado aquí los dos links
El primer link es el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Donde puedes ver los vídeos anteriores y este que también lo vamos a colgar ahí. Y en segundo lugar, si te quieres unir a nuestra lista privada de formadores del futuro, pues sabes que te vamos a publicar herramientas de este tipo para que puedas ver vídeos como este, más que nada para que puedas ser tú también parte de formadores de nueva generación. Por nuestra parte nos despedimos. David, mil gracias por estar aquí como siempre. Un placer. Un abrazo muy fuerte y al resto, pues nada, agradeceros un montón los mensajes de verdad. Mil gracias y cualquier cosita, ya sabes que después el vídeo nos costará verlo, es decir, no tendremos acceso a los mensajes, así que nos puedes escribir a nivel privado, ¿de acuerdo? Un mensaje y estaremos encantados de darte nuestra mejor respuesta. Dicho esto, que tengas un buen día. Hasta pronto. Chao.